En un mundo que parece haber perdido su rumbo, donde la soledad y el desasosiego se han convertido en los fieles compañeros de nuestra época, la sabiduría de Nietzsche y Jung resuena con una urgencia casi profética. ¿Te has encontrado alguna vez sintiendo que algo esencial falta en tu vida, una pieza perdida en el vasto puzzle de tu existencia? Esta es la señal de que te encuentras en la encrucijada de un despertar, en el umbral de la era del héroe personal. Nietzsche y Jung nos desafían a confrontar la más cruda de las verdades, que en la ausencia de mitos colectivos que den sentido a nuestra existencia, el sufrimiento psicológico y la sed de pertenencia nos empujan hacia ideologías huecas que prometen unidad pero engendran división. Pero hay una luz en este túnel, una llamada a la acción que resuena con el eco de nuestras propias inquietudes. Tú tienes el poder de transformar tu crisis en tu coronación, de ser el arquitecto de tu propio mito, el héroe de tu propia historia. La pregunta es, ¿estás listo para emprender este viaje hacia el significado personal, para enfrentar el caos de tu interior y descubrir las soluciones que solo tú puedes ofrecer al mundo? Este es tu momento. La época del héroe ha llegado. En el corazón de nuestra era contemporánea yace una crisis que trasciende los límites de la economía, la política y la tecnología. Esta crisis se arraiga en la esfera más íntima y profunda de la existencia humana, la pérdida del mito. Friedrich Nietzsche y Carl Jung, con su penetrante mirada hacia el alma humana, identificaron este vacío como una característica distintiva de nuestro tiempo, marcando una transición hacia una era sin mitos. Este fenómeno no es meramente una observación académica, es una vivencia diaria, un hueco que resuena en el eco de nuestras acciones y en el silencio de nuestros momentos más reflexivos. La influencia del cristianismo, que durante milenios actuó como el eje central alrededor del cual giraba la vida occidental, ha menguado, al igual que la de otras narrativas mitológicas. Este no es un simple cambio de preferencias religiosas o filosóficas, es una transformación en la forma en que comprendemos nuestra posición en el cosmos. Con la disolución de estos grandes relatos, hemos perdido no solo un conjunto de creencias externas, sino también un marco interno que daba sentido y estructura a nuestra existencia. Este es el vacío del que hablan Nietzsche y Jung, un abismo que se abre cuando los relatos que una vez nos conectaron con algo más grande que nosotros mismos se desvanecen en la niebla del escepticismo y la indiferencia. La consecuencia más inmediata y palpable de esta pérdida es una susceptibilidad creciente al sufrimiento psicológico. Nos encontramos en un mundo que, a pesar de estar más conectado que nunca, a menudo nos hace sentir aislados en nuestra lucha por encontrar un propósito. La desaparición del mito nos ha dejado con una sensación de desorientación, como si hubiéramos perdido nuestro mapa en medio de un vasto océano de posibilidades, sin estrellas que guíen nuestra navegación. Esta sensación no es meramente metafórica. Se manifiesta en el aumento de la ansiedad, la depresión y un sentido de vacío que no pueden ser aliviados completamente por los avances materiales o tecnológicos. Sin embargo, este panorama no es un callejón sin salida. La misma crisis que nos desafía también nos invita a una búsqueda, una exploración audaz en territorios no cartografiados del espíritu humano. Nietzsche y Jung no nos dejan en la desesperación, nos ofrecen una antorcha para iluminar el camino hacia nuevos significados. Este viaje hacia la reconstrucción de un marco mitológico para nuestra era no es un regreso nostálgico a las creencias del pasado. Por el contrario, es un acto de creación audaz, un llamado a forjar nuevas narrativas que puedan sostenernos en este mundo que parece cada vez más desprovisto de ellos. El desafío que enfrentamos es monumental, ciertamente, pero no sin precedentes. A lo largo de la historia, la humanidad ha demostrado una y otra vez su capacidad para adaptarse y transformar profundas crisis en oportunidades para el renacimiento cultural y espiritual. La tarea que tenemos ante nosotros es, en esencia, una invitación a participar en este legado de resiliencia y renovación. Es una convocatoria a mirar más allá de la superficie fragmentada de nuestra realidad actual y a descubrir, o quizás redescubrir, lo que realmente nos mueve,
nos une y nos da un propósito. Este es el imperativo de nuestra era: enfrentar el vacío no con resignación, sino con la valentía de aquellos que saben que en el corazón del caos yace la semilla de un orden nuevo y más profundo. La pérdida del mito, vista bajo esta luz, no es el fin de nuestra historia colectiva, sino el comienzo de un nuevo capítulo, uno en el que cada uno de nosotros tiene un papel vital que desempeñar. Es hora de emprender esta aventura, no solo como individuos aislados, sino como una comunidad que busca trascender la superficialidad y el cinismo de nuestra época para encontrar un sentido genuino y duradero. Los mitos no son meras reliquias de un pasado arcaico, polvorientos vestigios de culturas antiguas que yacen inertes en las páginas de libros olvidados. No, los mitos son el aliento mismo de la vida humana, impulsando desde el fondo de nuestra psique colectiva las narrativas que dan forma a nuestra comprensión del mundo, de nosotros mismos y de los demás. Estas historias, lejos de ser trivialidades o ficciones sin fundamento, son los cimientos sobre los cuales se erige la estructura de nuestra existencia, proporcionando un marco a través del cual podemos navegar los mares tumultuosos de la vida. La función del mito se extiende mucho más allá de la mera transmisión de conocimientos o la explicación de fenómenos naturales incomprensibles. Los mitos actúan como conductos a través de los cuales fluye la sabiduría de incontables generaciones, destilando las experiencias vividas, las luchas, los triunfos y las tragedias de nuestros antepasados en relatos que, aunque pueden parecer simples en la superficie, contienen verdades profundas sobre la condición humana. Esta sabiduría acumulada no es algo que deba tomarse a la ligera. Contiene patrones de comportamiento, arquetipos de héroes y villanos, modelos de virtud y advertencias sobre la decadencia que han sido pulidos por el tiempo y las adversidades. Estos patrones y arquetipos no solo nos enseñan cómo vivir de manera más plena y significativa, también nos ofrecen consuelo ante la inevitabilidad del sufrimiento y la muerte, dos realidades con las que todos los seres humanos deben lidiar. Los mitos nos conectan con algo más grande que nosotros mismos. Nos permiten sentir que somos parte de una vasta red de existencia que se extiende hacia atrás en el tiempo, conectándonos con aquellos que vinieron antes y proporcionándonos un sentido de continuidad y propósito. Esta conexión trasciende el individualismo aislado que a menudo caracteriza la vida moderna, ofreciéndonos un sentido de pertenencia a una comunidad más amplia de seres humanos que comparten luchas, sueños y aspiraciones similares. Más aún, los mitos actúan como una brújula moral, guiándonos a través de las complejidades éticas de nuestras vidas. Nos ofrecen ejemplos de coraje, sacrificio, traición y redención que sirven como lecciones vitales sobre cómo navegar las vicisitudes de la existencia. A través de estos relatos, aprendemos no solo a diferenciar entre el bien y el mal, sino también a comprender la importancia de la responsabilidad personal, la resiliencia ante la adversidad y la búsqueda de la justicia y la verdad. La relevancia de los mitos en nuestra vida diaria no puede subestimarse. En cada decisión que tomamos, en cada desafío que enfrentamos, podemos encontrar ecos de estas antiguas narrativas que resuenan con nuestras propias experiencias. Al abrazar estos relatos y permitirles influir en nuestras vidas, no solo honramos el legado de nuestros antepasados, sino que también nos enriquecemos con una fuente de sabiduría y guía que puede ayudarnos a vivir de manera más auténtica y satisfactoria. En un mundo cada vez más desprovisto de significado, donde el cinismo y la desilusión a menudo parecen ser las actitudes predominantes, los mitos ofrecen un antídoto contra la desesperanza. Nos recuerdan que, a pesar de los avances tecnológicos y científicos, hay verdades fundamentales sobre la experiencia humana que permanecen constantes. Al volver a conectar con estos relatos, podemos redescubrir las soluciones a nuestro dilema existencial compartido, encontrando en ellos la fuerza para enfrentar los desafíos de la vida con valentía, compasión y un renovado sentido de propósito. Los símbolos mitológicos no son simples adornos de nuestras narrativas culturales. Son, en esencia, las llaves maestras que abren las puertas hacia las dimensiones más profundas y misteriosas de nuestra existencia. A diferencia de los signos que funcionan como indicadores directos de la realidad tangible que nos rodea, los símbolos mitológicos nos invitan a sumergirnos en el vasto océano de lo desconocido, de lo que yace más allá de la comprensión inmediata.
En este sentido, los símbolos no solo representan, sino que también transforman. No meramente indican, sino que también inspiran. La riqueza de los símbolos mitológicos que se encuentran en las tradiciones religiosas y espirituales de todo el mundo es testimonio de la profunda necesidad humana de conectar con aspectos de la realidad que trascienden los límites de la lógica y la razón. Desde el mandala en el budismo, que simboliza el universo en su totalidad, hasta la cruz en el cristianismo, que representa el sacrificio y la redención, estos símbolos actúan como catalizadores para el crecimiento y la transformación personal. A través de ellos, el individuo puede experimentar una sensación de trascendencia, de conexión con algo mucho más grande que el yo personal. Estos símbolos, por tanto, no deben ser vistos simplemente como objetos de veneración pasiva o como reliquias de un pasado espiritualmente más activo. Deben ser entendidos como herramientas vivas, dinámicas, que tienen el poder de influir en nuestra psique, moldear nuestro desarrollo psicológico y facilitar nuestra evolución personal y colectiva. Son guardianes y guías que acompañan al alma a través de sus etapas de crecimiento, desafiándonos a enfrentar nuestras propias profundidades, a lidiar con nuestras sombras y a buscar la luz de un entendimiento más elevado. La función transformadora de los símbolos mitológicos se extiende más allá de la esfera individual, impactando también en el tejido mismo de nuestras comunidades y sociedades. Al proporcionar un lenguaje común de imágenes y temas que resuenan en un nivel profundamente emocional y espiritual, estos símbolos tienen el poder de unir a las personas, trascendiendo barreras culturales, lingüísticas y geográficas. En momentos de crisis o transición, pueden servir como anclas que mantienen a las comunidades centradas y conectadas con sus valores y principios fundamentales, incluso cuando se enfrentan a cambios radicales o desafíos sin precedentes. Sin embargo, el verdadero poder de los símbolos mitológicos reside en su capacidad para provocar una transformación interior. Al contemplar un símbolo, somos invitados a meditar sobre los misterios que representa, a cuestionar nuestras propias creencias y suposiciones y a explorar nuevas formas de entender y relacionarnos con el mundo. Este proceso de reflexión y autoindagación es esencial para el desarrollo de una personalidad integrada y auténtica, capaz de enfrentar las complejidades de la vida con sabiduría y compasión. En última instancia, los símbolos mitológicos nos recuerdan que hay aspectos de la existencia que escapan a la comprensión racional, que la vida está llena de misterios que no pueden ser plenamente explicados o entendidos a través del análisis científico o el pensamiento lógico. Nos invitan a abrazar la maravilla, el asombro y el misterio, a vivir con una apertura hacia lo desconocido y a encontrar significado y propósito en nuestra búsqueda de respuestas. En este viaje, los símbolos actúan como faros que iluminan nuestro camino, ayudándonos a navegar las aguas oscuras y a veces turbulentas de la existencia humana, guiándonos hacia un entendimiento más profundo de nosotros mismos y del universo en el que habitamos. En un mundo que parece haber perdido su conexión con los mitos tradicionales, nos encontramos en una encrucijada existencial. La ausencia de narrativas compartidas que una vez dieron forma a nuestra comprensión del mundo y de nosotros mismos ha dejado un vacío palpable en el tejido de nuestras vidas. Este vacío no es meramente un espacio en blanco. Es un agujero negro que succiona el sentido y la dirección, dejándonos a la deriva en un mar de incertidumbre y desorientación. La carencia de mitos ha conducido a una búsqueda frenética por algo que llene este vacío, algo que ofrezca un sentido de pertenencia, identidad y propósito. En esta búsqueda, muchos se han vuelto hacia ideologías políticas colectivistas que prometen precisamente eso, un sentido de pertenencia a algo más grande que el yo individual. Sin embargo, esta solución es profundamente problemática. Estas ideologías, por muy atractivas que parezcan en su superficie, son fundamentalmente incapaces de sustituir la riqueza y la profundidad que los mitos ofrecen. En lugar de unirnos en una comprensión más profunda de nuestra humanidad compartida, estas ideologías a menudo nos dividen, enfrentándonos unos contra otros en luchas por el poder, la supremacía y la validación de nuestras propias perspectivas como la única verdad. La adoración del Estado o de cualquier ideología que ponga al colectivo por encima del individuo
tiene consecuencias nefastas para nuestra psique y para la sociedad en general. Como David Hume y otros pensadores críticos han señalado, la elevación del Estado a un estatus casi divino no solo es una abdicación de nuestra responsabilidad individual y moral, también es una receta para la división, el conflicto y, en última instancia, la deshumanización de nuestra sociedad. En lugar de actuar como agentes morales autónomos, responsables de nuestras propias vidas y de contribuir al bienestar de nuestra comunidad, nos convertimos en meros engranajes en una máquina colectiva, cuyo único propósito es servir al Estado o a la ideología dominante. Esta situación es diametralmente opuesta a lo que los mitos han proporcionado a lo largo de la historia de la humanidad. Los mitos, en su esencia, no solo nos unen a través de historias compartidas y valores universales, también celebran la singularidad del individuo, reconociendo que cada uno de nosotros tiene un papel único que desempeñar en el gran drama de la vida. Los mitos nos enseñan que, aunque somos parte de una comunidad más amplia, nuestra individualidad no es solo importante, sino sagrada. Nos impulsan a buscar nuestra propia verdad, a luchar contra nuestros propios demonios y a realizar nuestras propias contribuciones únicas al mundo. La transición hacia ideologías políticas colectivistas como sustituto de los mitos es un síntoma de nuestra desesperación colectiva por encontrar significado y propósito en un mundo que parece haber perdido ambos. Pero esta solución es una ilusión, una falsa promesa que no solo falla en satisfacer nuestra sed de significado, sino que también nos aleja aún más de la posibilidad de encontrarlo. La verdadera solución a nuestra crisis existencial no se encuentra en la subordinación del individuo al colectivo, sino en el redescubrimiento y la revalorización de los mitos y narrativas que nos conectan con lo eterno, lo sagrado y lo profundamente humano. En lugar de rendirnos a la desesperanza de una era sin mitos, debemos reconocer esta crisis como una llamada a la acción, una oportunidad para reexaminar las bases sobre las que construimos nuestras vidas y nuestras sociedades. Es una invitación a crear nuevos mitos o a redescubrir y reinterpretar los antiguos de maneras que reflejen y enriquezcan nuestra realidad actual. Solo entonces podremos comenzar a sanar el vacío existencial que nos aflige, encontrando caminos hacia una sociedad más unida, más humana y más llena de significado. En un tiempo caracterizado por la erosión de las grandes narrativas que una vez dieron cohesión a nuestras sociedades, nos enfrentamos a la desalentadora tarea de buscar y, en muchos casos, de construir de nuevo el significado y el propósito en nuestras vidas. Nietzsche y Jung, con su visión penetrante y su profundo entendimiento de la condición humana, nos instan a emprender una búsqueda heroica en este paisaje aparentemente desolado. Esta búsqueda no es para los débiles de corazón. Requiere coraje, determinación y una voluntad de hierro para enfrentar tanto el caos que nos rodea como el que reside dentro de nosotros mismos. Esta es, sin duda, la era del héroe, pero no en el sentido tradicional de la palabra. El héroe moderno no es necesariamente aquel que realiza actos de valentía en el campo de batalla o que emprende aventuras épicas. Más bien, es aquel individuo que, en medio de la incertidumbre y la ambigüedad de nuestra época, se atreve a buscar su propia verdad, a forjar su propio camino y a definir su propio propósito en la vida. Este proceso heroico de autodescubrimiento y autoafirmación es profundamente personal, pero sus implicaciones son universales. Al encontrar nuestro propio sentido de propósito, no solo transformamos nuestra propia vida, sino que también ofrecemos una luz de esperanza y orientación para otros que pueden estar luchando en la oscuridad. El camino hacia el significado personal comienza con la aceptación de la responsabilidad. La responsabilidad no solo por nuestras acciones y decisiones, sino también por la actitud que adoptamos ante la vida. Esto implica reconocer que, a pesar de las circunstancias externas, tenemos la capacidad de dar forma a nuestra propia experiencia de la vida a través de las historias que elegimos contar sobre nosotros mismos y el mundo que nos rodea. Al asumir esta responsabilidad, nos convertimos en los autores de nuestra propia vida, capaces de reescribir los guiones que nos han sido impuestos por la sociedad, la cultura o la familia. Este proceso de autoría personal no es un acto de aislamiento egocéntrico, sino un acto de profunda conexión con los demás y con el mundo.
Al descubrir y perseguir nuestro propósito personal, nos vinculamos con una red más amplia de significados y valores, encontrando puntos en común con aquellos que comparten nuestras luchas y aspiraciones. Esta conexión, lejos de diluir nuestra individualidad, la enriquece, permitiéndonos reconocer nuestra singularidad dentro de la diversidad de la experiencia humana. Además, el viaje heroico hacia el significado personal implica enfrentarse a nuestros miedos, dudas y contradicciones internas. Este enfrentamiento no es un acto de conquista o dominación, sino un proceso de integración y reconciliación. Al abrazar las sombras de nuestro ser, no solo ganamos una mayor comprensión de nosotros mismos, sino que también aprendemos a aceptar la complejidad y la imperfección tanto de nuestra propia naturaleza como de la condición humana en general. Finalmente, al emprender este camino, nos convertimos en creadores de nuevos mitos, relatos que pueden servir como faros para otros en su propia búsqueda de significado. Estos mitos no son imposiciones dogmáticas, sino ofrendas generosas, compartidas en el espíritu de compasión y solidaridad. Son testimonios de nuestra capacidad para encontrar luz en la oscuridad, orden en el caos y significado en la aparente absurdidad de la existencia. En última instancia, el camino hacia el significado personal es un viaje hacia la autorrealización y la trascendencia, un proceso a través del cual nos convertimos no solo en mejores versiones de nosotros mismos, sino también en fuentes de inspiración y guía para los demás. Es, en el más profundo sentido de la palabra, el camino del héroe moderno. ¿Alguna vez te has sentido paralizado por tus miedos, incapaz de avanzar o tomar decisiones importantes? No estás solo. El miedo puede ser una barrera devastadora, limitando nuestro potencial y privándonos de la verdadera libertad. Pero, ¿y si pudieras convertir ese miedo en tu mayor aliado? Hoy exploraremos 4 métodos revolucionarios inspirados en la audaz filosofía de Friedrich Nietzsche para transformar tus miedos en escalones hacia el éxito y la autorrealización. Prepárate para desafiar lo establecido, superarte a ti mismo y redescubrir tu poder personal con el existencialismo de Nietzsche como guía. ¿Estás listo para liberarte de las cadenas del miedo y abrazar una vida sin límites? Para Friedrich Nietzsche, el miedo no es simplemente una reacción instintiva ante una amenaza. Es mucho más profundo. El miedo, según Nietzsche, es una fuerza fundamental que moldea nuestra moralidad y, en última instancia, nuestras vidas. Imagina por un momento cómo el miedo a ser castigado o a enfrentar consecuencias nos lleva a conformarnos con ciertas normas morales, muchas veces sin cuestionarlas. Este miedo puede venir de la sociedad, de la religión o de nuestras propias inseguridades. Nietzsche introduce 2 conceptos cruciales en su filosofía: la moralidad de los esclavos y la moralidad de los señores. La moralidad de los esclavos es adoptada por aquellos que se sienten oprimidos, débiles y vulnerables. Estos individuos valoran la humildad, la sumisión y la obediencia. Es una moralidad que surge del miedo, una respuesta a la sensación de impotencia y a la necesidad de evitar el castigo. Por otro lado, tenemos la moralidad de los señores, que es la moralidad de los fuertes y poderosos. Esta moralidad valora la fuerza, la asertividad y la capacidad de imponer la propia voluntad. ¿Te das cuenta de lo revolucionario que es esto? Nietzsche no está diciendo que una moralidad sea inherentemente buena o mala. En cambio, nos desafía a ver cómo nuestras propias perspectivas sobre el miedo pueden limitarnos o empoderarnos. Cuando vivimos bajo la moralidad de los esclavos, permitimos que el miedo dicte nuestras acciones. Nos volvemos conformistas, evitando cualquier cosa que pueda llevarnos al conflicto o al castigo. Nos convertimos en prisioneros de nuestras propias percepciones, limitando nuestro potencial y nuestras posibilidades. Pero Nietzsche nos ofrece una alternativa: cambiar nuestra perspectiva sobre el miedo. ¿Qué significa esto? Significa reconocer que el miedo no necesariamente proviene de los eventos mismos, sino de nuestra interpretación de esos eventos. Es nuestra percepción la que puede hacernos sentir débiles o fuertes. Así que, ¿por qué no desafiar nuestras propias percepciones?
¿Por qué no cuestionar si nuestros miedos son realmente válidos? Imagina a alguien que tiene un miedo paralizante a hablar en público. Cada vez que se enfrenta a la posibilidad de hablar ante una audiencia, siente una intensa ansiedad y un deseo abrumador de evitar la situación a toda costa. Desde su perspectiva, hablar en público es una fuente de inmenso miedo y potencial vergüenza. Pero aquí es donde entra Nietzsche. Él nos animaría a cuestionar esa percepción. ¿Qué es lo que realmente tememos al hablar en público? ¿Es el miedo una evaluación racional de la situación? ¿O está influenciado por nuestras inseguridades personales o las expectativas sociales? A través de la introspección y la autorreflexión, esa persona puede descubrir que su miedo proviene de preocupaciones sobre ser juzgada, cometer errores o no cumplir con las expectativas. Nietzsche nos insta a desafiar estas interpretaciones y a reformular nuestra comprensión de hablar en público. ¿Y si, en lugar de ver esto como una fuente de miedo, lo viéramos como una oportunidad para expresarnos, compartir ideas valiosas y conectarnos con los demás? Al cambiar nuestra perspectiva sobre el miedo, podemos adoptar una postura más dominante y valiente. En lugar de correr de nuestros miedos, podemos enfrentarlos y utilizarlos como una motivación para crecer y mejorar. Podríamos comenzar con pequeños pasos, como hablar frente a amigos cercanos o unirse a un grupo de oratoria, construyendo gradualmente nuestra confianza y ampliando nuestra zona de confort. Al final, Nietzsche creía que al desafiar nuestras percepciones del miedo y abrazar su potencial transformador, podemos liberarnos de las limitaciones de la moralidad de los esclavos. En lugar de ser pasivos y conformistas, podemos ser valientes y asertivos, utilizando el miedo como un catalizador para el crecimiento personal y la autosuperación. Esta es la esencia de cambiar nuestra perspectiva sobre el miedo según la filosofía de Nietzsche. Es una invitación a vivir una vida más auténtica, poderosa y libre de las cadenas de la conformidad y la sumisión. Central en la filosofía de Friedrich Nietzsche es el concepto de la voluntad de poder. ¿Qué significa esto exactamente? Se trata de un impulso interno hacia la autoafirmación y la influencia. Es una fuerza vital que nos impulsa a superar desafíos, a imponernos y a expresarnos de formas nuevas y dinámicas. No es simplemente un deseo de poder sobre otros, sino una búsqueda profunda de autoexpresión y superación personal. Nietzsche veía la vida como una serie de obstáculos a superar. Para él, cada dificultad, cada adversidad, era una oportunidad para crecer. ¿Has escuchado la frase, lo que no te mata, te hace más fuerte? Es una de sus citas más famosas y encapsula su visión de la resiliencia y el crecimiento personal a través de la adversidad. Es una llamada a la acción, una invitación a ver los desafíos no como amenazas, sino como oportunidades para fortalecernos y desarrollarnos. Ahora, imagina enfrentar tu miedo a la vulnerabilidad. Tal vez te cuesta abrirte a los demás, temes ser juzgado o rechazado. Nietzsche nos diría que este miedo es una barrera que debemos desmantelar si queremos crecer. Al abrirnos gradualmente, compartiendo nuestros pensamientos y emociones en un entorno seguro, comenzamos a romper esas barreras. Este proceso nos permite adoptar un enfoque más directo y honesto en nuestras relaciones, fomentando una conexión más profunda y auténtica. Supérate a ti mismo, dice Nietzsche. Pero, ¿cómo hacemos esto en la práctica? Comencemos con algo fundamental, el autoconocimiento. Pregúntate, ¿qué te detiene realmente? ¿Es el miedo al fracaso, a la crítica, a la pérdida? Al identificar y enfrentar estos miedos, damos el primer paso hacia la autoafirmación. Supérate a ti mismo, dice Nietzsche. Pero, ¿cómo hacemos esto en la práctica? Comencemos con algo fundamental, el autoconocimiento. Pregúntate, ¿qué te detiene realmente? ¿Es el miedo al fracaso, a la crítica, a la pérdida? Al identificar y enfrentar estos miedos, damos el primer paso hacia la autoafirmación. Para Nietzsche, la verdadera superación no viene de evitar nuestros miedos, sino de enfrentarlos directamente.
Imagina a alguien que tiene miedo de hablar en público. Este miedo puede ser paralizante, limitando sus oportunidades y crecimiento. Sin embargo, al enfrentarlo, comenzando con pequeños pasos como hablar en reuniones más pequeñas o practicar frente a un espejo, esta persona puede comenzar a desmantelar ese miedo. Cada pequeño éxito construye confianza y con el tiempo, lo que antes parecía imposible se vuelve manejable. La voluntad de poder también nos impulsa a desafiar las normas y expectativas tradicionales. Nietzsche nos anima a cuestionar todo, a no aceptar las cosas simplemente porque así son. Este cuestionamiento es vital para la autoafirmación. Nos permite definir nuestro propio camino, en lugar de seguir ciegamente el camino que otros han trazado para nosotros. Esto requiere coraje, pero es esencial para la autoafirmación y el crecimiento personal. Un aspecto crucial de la superación personal es la resiliencia. La vida está llena de desafíos y contratiempos. Nietzsche creía que cada dificultad es una oportunidad para fortalecer nuestra voluntad. Al enfrentar y superar estas dificultades, desarrollamos una resiliencia que nos prepara para futuros desafíos. Esta resiliencia no es solo física, sino también mental y emocional. Finalmente, la superación personal, según Nietzsche, implica una constante autoevaluación y adaptación. No basta con enfrentar un desafío y detenerse allí. Debemos estar en un estado continuo de crecimiento y evolución. Esto significa estar abiertos a nuevas experiencias, aprender de nuestros errores y siempre buscar mejorar. Es un proceso dinámico y continuo que nos lleva a una mayor autoafirmación y realización personal. Así que, ¿estás listo para abrazar la filosofía de Nietzsche y superar tus propios miedos y limitaciones? Recuerda, la voluntad de poder es una fuerza interna que todos tenemos. Es nuestra decisión si la dejamos florecer o la dejamos dormida. Nietzsche nos invita a despertar esta fuerza, a enfrentar nuestros miedos y a superar nuestros límites. No es un camino fácil, pero es un camino hacia una vida más auténtica y plena. ¿Estás listo para aceptar el desafío? Nietzsche observó que mientras la locura es rara en individuos, en grupos es la norma. Esto no es una simple observación casual. Es una crítica contundente a la mentalidad de rebaño, donde las creencias y acciones colectivas suprimen la individualidad y a menudo conducen a comportamientos irracionales. ¿Qué significa esto para nosotros? Significa que, en muchos casos, nuestras acciones no son realmente nuestras. Nos dejamos llevar por lo que otros piensan, dicen y hacen. Y en el proceso, perdemos nuestra identidad y nuestro sentido crítico. Este es un llamado a la acción para cada uno de nosotros. Nietzsche nos desafía a pensar independientemente, a resistir la presión de conformarnos y a seguir nuestros propios valores y ambiciones. Esto no es fácil, y muchas veces significa enfrentarnos a la crítica, al rechazo e incluso a la soledad. Pero es crucial si queremos vivir vidas auténticas y significativas. La conformidad puede ofrecer una falsa sensación de seguridad, pero a costa de nuestra libertad y creatividad. Consideremos un ejemplo poderoso de alguien que desafió la mentalidad de rebaño: Rosa Parks. En 1955, en un autobús de Montgomery, Alabama, Rosa Parks se negó a ceder su asiento a un pasajero blanco. Este simple acto de desafío no solo violó una ley injusta, sino que también desafió una norma social profundamente arraigada en la mentalidad de rebaño que perpetuaba la segregación racial. Rosa Parks podría haber optado por conformarse, por seguir las reglas establecidas y evitar problemas. Pero, en cambio, eligió actuar de acuerdo con sus propios valores de justicia y igualdad. El acto de Rosa Parks es un ejemplo claro de lo que Nietzsche nos insta a hacer: vivir según nuestros propios valores y no los de la multitud. Este tipo de coraje es lo que puede llevar al cambio verdadero y significativo, tanto en nuestras vidas como en la sociedad en general. Pero este cambio no ocurre sin resistencia. La mentalidad de rebaño es poderosa precisamente porque ofrece la comodidad de la aceptación social.
Sin embargo, esa comodidad es una trampa, un medio para mantenernos en un estado de complacencia y mediocridad. Entonces, ¿cómo podemos nosotros desafiar la mentalidad de rebaño en nuestras propias vidas? Primero, debemos reconocer cuándo estamos cediendo a la presión de grupo. Esto requiere una autoevaluación honesta y constante. Pregúntate, ¿estoy haciendo esto porque realmente lo creo o porque es lo que se espera de mí? ¿Estoy tomando decisiones basadas en mis propios valores o simplemente siguiendo la corriente? Segundo, debemos estar dispuestos a enfrentar la crítica y el rechazo. Ser un individuo en un mundo que valora la conformidad puede ser solitario y difícil, pero es necesario para vivir una vida auténtica. No podemos permitir que el miedo a la desaprobación nos detenga. Recuerda, las grandes innovaciones y los cambios sociales significativos casi siempre comienzan con alguien que está dispuesto a desafiar el status quo. Tercero, debemos buscar comunidades de personas que valoren la individualidad y el pensamiento crítico. Rodearse de personas que nos apoyen en nuestro camino hacia la autenticidad puede hacer una gran diferencia. Estas comunidades no solo proporcionan apoyo emocional, sino que también nos desafían a seguir creciendo y a no conformarnos. Finalmente, debemos cultivar la valentía moral. Esto significa estar dispuestos a defender lo que es correcto, incluso cuando es impopular. Significa estar preparados para hacer sacrificios por nuestros principios. La historia está llena de ejemplos de individuos que, al desafiar la mentalidad de rebaño, han provocado cambios significativos. Rosa Parks, Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, todos ellos demostraron un coraje moral que nos sirve de inspiración. Al desafiar la mentalidad de rebaño, no solo nos liberamos de las limitaciones de la conformidad, sino que también inspiramos a otros a hacer lo mismo. Cada acto de coraje individual puede tener un efecto dominó, motivando a más personas a cuestionar, a pensar críticamente y a actuar de acuerdo con sus propios valores. Este es el camino hacia una vida más auténtica y significativa, y también hacia una sociedad más justa y equitativa. Amor fati, o amor al destino, es quizás uno de los conceptos más liberadores de Friedrich Nietzsche. Este principio nos invita a abrazar todos los aspectos de la vida, tanto los buenos como los malos, con entusiasmo y sin reservas. No es solo aceptar lo que nos sucede, sino amarlo, verlo como una parte esencial y valiosa de nuestra existencia. La vida está llena de desafíos y contratiempos. Pero, ¿qué pasaría si en lugar de ver estos momentos como obstáculos, los viéramos como oportunidades para crecer? Imagina a un músico que, a pesar de enfrentar rechazos constantes y fracasos en su carrera, sigue dedicado a su arte. Para este músico, cada obstáculo no es una barrera insuperable, sino un paso necesario en su camino creativo. Cada rechazo es una lección. Cada fracaso es una oportunidad para mejorar y refinar su talento. Nietzsche nos anima a adoptar esta mentalidad. Nos desafía a ver la adversidad no como algo que nos detiene, sino como una fuerza que nos impulsa hacia adelante. Al aceptar y amar nuestro destino, transformamos nuestra perspectiva sobre la vida. Cada experiencia, buena o mala, se convierte en una parte esencial de nuestro viaje personal. Esta aceptación nos libera del resentimiento y nos permite vivir de manera más plena y auténtica. Tomemos un momento para reflexionar sobre lo que significa verdaderamente aceptar nuestro destino. Significa dejar de luchar contra la realidad de nuestra vida. Significa dejar de desear que las cosas sean diferentes y, en cambio, encontrar valor en lo que es. Este no es un acto de resignación, sino de profundo empoderamiento. Al aceptar todo lo que nos sucede, nos posicionamos para aprovechar cada oportunidad que la vida nos presenta. Imagina, por ejemplo, a alguien que ha perdido su empleo. En lugar de sumirse en la desesperación, esta persona puede ver la pérdida como una oportunidad para reinventarse, para explorar nuevas pasiones y habilidades.
Al aceptar su destino, abre la puerta a nuevas posibilidades que antes no eran visibles. Este es el poder transformador de amor fati. Aceptar nuestro destino también implica abrazar nuestras limitaciones y fallas. Todos cometemos errores, todos tenemos debilidades. Nietzsche nos anima a no solo aceptar estos aspectos de nosotros mismos, sino a amarlos, porque son precisamente estas imperfecciones las que nos hacen únicos y nos ofrecen oportunidades para crecer y aprender. Al amar nuestras fallas, nos liberamos de la autocrítica destructiva y encontramos la paz con nosotros mismos. Al adoptar amor fati, también nos volvemos más resilientes. La vida está llena de altibajos, pero al aceptar cada momento como necesario y valioso, desarrollamos una fortaleza interna que nos permite enfrentar cualquier desafío con calma y determinación. Nos damos cuenta de que cada experiencia, por difícil que sea, contribuye a nuestro desarrollo personal y nos prepara para futuros éxitos. Consideremos a Nietzsche mismo. Su vida estuvo plagada de enfermedades y dificultades, pero él no permitió que estas circunstancias definieran su existencia. En cambio, utilizó sus desafíos como fuente de inspiración para sus obras más brillantes. Nietzsche no solo aceptó su destino, lo amó, y en ese amor encontró la fuerza para convertirse en uno de los filósofos más influyentes de la historia. Entonces, ¿cómo podemos aplicar amor fati en nuestras propias vidas? Comencemos por cambiar nuestra perspectiva sobre los eventos que nos suceden. En lugar de ver los contratiempos como fracasos, veámoslos como lecciones. En lugar de desear que las cosas sean diferentes, encontremos el valor en cómo son. Practiquemos la gratitud por cada experiencia, sabiendo que cada una de ellas nos moldea y nos fortalece. En última instancia, amor fati nos invita a vivir de manera más auténtica y plena. Nos enseña a abrazar la vida en su totalidad, con todas sus alegrías y dolores, triunfos y fracasos. Al hacerlo, encontramos una profunda paz y satisfacción, sabiendo que cada momento es una parte esencial de nuestro viaje único. ¿Estás listo para aceptar y amar tu destino y descubrir el poder transformador de amor fati en tu propia vida? Las enseñanzas de Friedrich Nietzsche nos desafían a examinar y superar nuestros miedos desde una perspectiva de crecimiento y autenticidad. No se trata solo de enfrentar nuestros miedos, sino de transformarlos en oportunidades para el desarrollo personal. Nietzsche nos insta a cambiar nuestra percepción del miedo, viendo cada obstáculo no como una barrera, sino como un trampolín hacia la automejora. Cuando cambiamos nuestra percepción del miedo, dejamos de ser sus víctimas y nos convertimos en sus maestros. Nietzsche nos enseña que el miedo no es algo que debemos evitar, sino algo que debemos enfrentar y conquistar. Al hacerlo, no solo superamos nuestras limitaciones, sino que también descubrimos nuevas capacidades dentro de nosotros mismos. Este proceso de autosuperación es fundamental para vivir una vida auténtica y significativa. Desafiarnos a nosotros mismos es el siguiente paso. La voluntad de poder de Nietzsche nos impulsa a buscar la autoafirmación y a desarrollar nuestro potencial al máximo. Esto significa tomar riesgos, enfrentar desafíos y no tener miedo de fracasar. Cada obstáculo superado es una victoria que nos fortalece y nos prepara para desafíos aún mayores. Así es como crecemos, no solo en habilidades, sino también en carácter y fortaleza emocional. También debemos desafiar la mentalidad de rebaño. En un mundo donde es fácil conformarse y seguir la corriente, Nietzsche nos recuerda la importancia de pensar por nosotros mismos. No debemos aceptar las normas y expectativas de la sociedad sin cuestionarlas. En lugar de ello, debemos buscar nuestras propias verdades y vivir de acuerdo con nuestros propios valores. Este es un acto de valentía que nos libera de las limitaciones impuestas por la conformidad social y nos permite vivir de manera más auténtica. Finalmente, Nietzsche nos invita a abrazar nuestro destino con amor fati. Esta idea de amar nuestro destino
Incluyendo todos sus altibajos, nos libera del resentimiento y nos permite encontrar significado en cada experiencia. Al aceptar y amar cada aspecto de nuestra vida, nos volvemos más resilientes y capaces de enfrentar cualquier desafío con una actitud positiva y constructiva. Reflexiona sobre cómo estos principios pueden aplicarse en tu propia vida. ¿En qué áreas estás dejando que el miedo te controle? ¿Cómo puedes cambiar tu percepción y enfrentar esos miedos de manera más efectiva? ¿Estás dispuesto a desafiarte a ti mismo y a salir de tu zona de confort para crecer y desarrollarte? ¿Estás preparado para cuestionar las normas sociales y vivir de acuerdo con tus propios valores sin importar las críticas o el rechazo que puedas enfrentar? Y lo más importante, ¿puedes aceptar y amar tu destino, viendo cada experiencia, buena o mala, como una parte esencial de tu viaje personal? Este es el camino hacia una existencia más valiente y auténtica, una vida en la que no solo sobrevives, sino que prosperas. Te invito a reflexionar profundamente sobre estas ideas y a aplicarlas en tu vida diaria. Descubre cómo la filosofía de Nietzsche puede ser una guía poderosa hacia una vida más plena y significativa. La automejora, la autenticidad y la resiliencia son las claves para enfrentar los desafíos con coraje y determinación. ¿Te sientes atrapado por la timidez? ¿Te paraliza el miedo al juicio de los demás y sientes que tu potencial se queda estancado? No estás solo. La timidez puede ser una prisión invisible que nos impide vivir plenamente y alcanzar nuestras metas. Pero, ¿y si te dijera que existe una manera de liberarte de esas cadenas? El coraje es más que mera valentía. Es la fuerza que nos permite enfrentar los desafíos sin titubear. Nos enseña que, aunque todos tengamos debilidades, actuar con decisión puede ocultar esas imperfecciones y cambiar el curso de nuestras vidas. La gente tiene un sexto sentido para detectar debilidades. Si muestras vacilación, incluso sin mala intención, puedes despertar el león interior de los demás. Piénselo, cada uno de nosotros enfrenta diariamente una serie de pequeños y grandes desafíos que nos demandan tomar decisiones constantes. No es exagerado decir que la esencia de nuestra existencia se moldea en estos momentos de decisión. ¿Y qué es lo que nos impulsa a tomar una decisión en lugar de otra? ¿Qué nos lleva a actuar con determinación y no quedar paralizados por el miedo o la indecisión? La respuesta es el coraje. Ahora, no me malinterpreten. El coraje no es la ausencia de miedo. No, el coraje es hacer frente al miedo. Es la decisión de avanzar a pesar del miedo, reconociendo que lo que se gana al actuar supera el riesgo de permanecer inactivo. El coraje es una elección de cómo respondemos ante los desafíos, una elección que transforma no solo nuestras propias vidas, sino también las de aquellos que nos rodean. Veamos cómo funciona esto en la práctica. Imagine que se encuentra en una situación donde tiene que presentar una idea ante un grupo de colegas o tal vez ante un posible inversor. Sentir nerviosismo es natural. Sin embargo, es en este momento crítico donde el coraje debe tomar el mando. Al tomar la palabra con confianza, al exponer su idea con claridad y decisión, usted no solo supera su miedo, sino que también transforma la percepción que los demás tienen de usted. La audacia tiene un efecto casi mágico en los humanos. Atrae la atención, genera respeto y, a menudo, liderazgo. Este es un poderoso ejemplo de cómo, en la dinámica humana, el coraje puede ocultar nuestras debilidades. A veces, esas debilidades ni siquiera son percibidas por otros, porque la fuerza de nuestra audacia sobrepasa la frágil visibilidad de nuestras inseguridades. Y aquí radica un punto crucial. Nuestra naturaleza timorata no es más que un hábito, un viejo hábito que debemos desaprender. La vacilación y la duda son seductoras. Se presentan como el camino seguro, eludiendo riesgos. Pero en realidad, este camino seguro es una ilusión, una trampa que nos mantiene atados a una existencia mediocre, sin riesgos y sin recompensas. Maquiavel tenía razón al decir que los demás tienen un sexto sentido para las debilidades. Esto no se debe a una mera percepción superficial, sino a una evaluación instintiva de quién es capaz de liderar y quién puede ser liderado, de quién es presa y quién es cazador. Cuando mostramos vacilación,
sin querer enviamos una señal a aquellos leones interiores que muchos ocultan, despertando su apetito por el dominio. Por lo tanto, el desafío para cada uno de nosotros es simple y a la vez profundo. ¿Vamos a permitir que nuestras debilidades nos definan? ¿O vamos a actuar con coraje y redefinir el rumbo de nuestra vida? La decisión es suya, pero recuerde, en cada momento de vacilación existe una oportunidad para la audacia y en cada acto de coraje un paso hacia la transformación personal y colectiva. En resumen, el coraje no es solo una herramienta para superar el miedo, es un catalizador para el cambio, un medio para moldear nuestra identidad y nuestro destino. La vacilación puede parecer inofensiva, pero a menudo crea barreras invisibles entre nosotros y nuestros objetivos. Cuando vacilamos, otros pueden percibirlo como una oportunidad para tomar ventaja. La ansiedad existencial surge de nuestra libertad de elegir. Enfrentar esa ansiedad con decisión es un acto de valentía pura. Al ser vistos como indecisos o fáciles de manipular, inadvertidamente invitamos a otros a cuestionar nuestra capacidad y a veces a dominarnos. Es crucial ser conscientes de cómo nuestras acciones y nuestra actitud influyen en la percepción de los demás. Pensemos por un momento en la naturaleza de la percepción humana. Somos criaturas profundamente sociales, constantemente evaluando a los demás, buscando señales de fuerza, confiabilidad y competencia. Cuando alguien vacila, cuando esa decisión tarda en llegar, se envía un mensaje claro, aunque no verbal, a todos los observadores. Aquí hay incertidumbre, aquí hay duda. Esta percepción no es trivial, tiene consecuencias reales y significativas. En el ámbito laboral, por ejemplo, una persona que vacila a la hora de tomar decisiones puede ser percibida como un líder débil o indeciso. En las relaciones personales, la vacilación puede ser interpretada como falta de compromiso o de claridad en los sentimientos y objetivos. La duda crónica es, en esencia, un repelente de oportunidades y relaciones fructíferas. La vida exige de nosotros decisiones constantes. Cada elección que hacemos, cada acción que tomamos, contribuye a la narrativa de quiénes somos ante los ojos de los demás. Si te muestras indeciso, si tus acciones están llenas de vacilación, no te sorprendas si los demás comienzan a dudar de tu capacidad para manejar responsabilidades mayores. Pero, ¿qué es realmente la vacilación? ¿Es simplemente el resultado de una falta de información o de confianza? No exclusivamente. En su núcleo, la vacilación es un conflicto interno entre el miedo al error y el deseo de actuar. Este miedo no es irracional, es una parte natural de la condición humana. Sin embargo, cuando el miedo paraliza nuestra capacidad de acción, se convierte en un obstáculo para el crecimiento personal y profesional. La vacilación, vista de esta manera, no es simplemente una pausa en la acción, es un símbolo de una lucha interna más profunda, y aunque puede parecer una respuesta segura, en realidad es todo lo contrario. La indecisión crónica es una forma de evitación, una manera de rehuir la responsabilidad de elegir y de enfrentar las consecuencias de esas elecciones. Kierkegaard lo sabía bien cuando habló de enfrentar la ansiedad existencial. No estaba simplemente sugiriendo que enfrentáramos un miedo abstracto, sino que nos enfrentáramos al núcleo mismo de nuestra libertad, la libertad de elegir nuestro camino y aceptar plenamente las consecuencias de esas elecciones. La valentía no es solo actuar, es también asumir la responsabilidad por nuestra vida, nuestras decisiones y su impacto en el mundo. Si deseamos ser percibidos como personas fuertes, competentes y dignas de confianza, debemos cultivar la habilidad de decidir con firmeza y claridad. Esto no significa que todas nuestras decisiones deban ser rápidas, significa que nuestras elecciones deben ser consideradas y resueltas, emanando de un lugar de autoconocimiento y propósito. En conclusión, enfrentar la vacilación es más que un acto de valentía individual. Es un compromiso con la construcción de una identidad personal y social sólida. Es reconocer que en cada momento de duda hay una oportunidad para afirmar quiénes somos y qué valoramos. Y en cada acto de decisión consciente, no solo estamos configurando nuestra vida, sino también cómo el mundo nos ve y, por ende, cómo nos trata. Diferentes pensadores han examinado la naturaleza del coraje a través de los siglos. Schopenhauer lo veía como un impulso de voluntad, mientras que para Sartre,
el coraje es enfrentar la libertad y la responsabilidad de nuestras acciones. A través de sus personajes, Dostoevsky explora la lucha interior y la valentía necesaria para enfrentar la verdad, incluso cuando es dolorosa o desafiante. Estos filósofos nos enseñan que el coraje no solo es actuar, sino también enfrentar las consecuencias de esos actos, elegir el camino más arduo cuando sería más fácil ceder. Reflexionemos sobre estas ideas profundas. Arthur Schopenhauer, con su concepción de la voluntad como una fuerza primordial, no solo describía la naturaleza intrínseca del deseo humano, sino que también resaltaba cómo la voluntad puede impulsarnos a superar obstáculos. Para él, el coraje es la manifestación de esa voluntad inquebrantable que nos impulsa a actuar, a pesar de las adversidades inherentes a la vida. Ahora, considere a Jean-Paul Sartre, quien situó el coraje en el corazón mismo de la existencia humana. Para Sartre, enfrentar nuestra libertad implica reconocer que cada elección que hacemos nos define. Él argumentaba que somos seres arrojados a la existencia, cargados con la tremenda responsabilidad de elegir no solo por nosotros mismos, sino que, en cierto modo, para toda la humanidad. El coraje, en este contexto, es la capacidad de asumir esa libertad, esa carga pesada, y actuar de manera que seamos fieles a nosotros mismos, a pesar de la incertidumbre y las consecuencias potencialmente aterradoras. Y luego está Fyodor Dostoevsky, cuyos personajes complejos y atormentados a menudo enfrentan crisis morales profundas. A través de figuras como Raskolnikov en Crimen y Castigo, Dostoevsky explora el dolor y la redención. Aquí, el coraje no es solo físico o moral, sino existencial. Es el coraje para enfrentar las propias acciones, para lidiar con las profundas repercusiones de nuestras decisiones más oscuras. La valentía, según Dostoevsky, surge en el reconocimiento y la aceptación de nuestras propias fallas y horrores y en el empeño por redimirnos a través de actos de bondad y sacrificio. Estas perspectivas filosóficas nos desafían a mirar más allá de la superficie de lo que comúnmente consideramos coraje. No es simplemente la audacia de un momento, sino una profunda disposición para enfrentar la vida y todas sus complejidades. El coraje es la voluntad de ir más allá de lo fácil y lo seguro para explorar y abrazar las dimensiones más profundas de nuestra existencia. Piense en esto. Cada decisión que tomamos nos modela. Al elegir el camino más difícil, al optar por no ceder cuando sería más fácil hacerlo, estamos no solo definiendo quiénes somos, sino que también estamos dando forma a nuestro carácter. Estamos, en cada elección, en cada acto de valentía, esculpiendo la estatua de nuestro ser ideal en el gran bloque de mármol que es la vida. Y aquí radica la verdadera esencia del coraje. No es una simple reacción ante el miedo, ni una respuesta a una amenaza inmediata. El coraje es una postura sostenida, una manera de ser que infunde nuestras acciones y decisiones con significado y propósito. Es una fuerza que nos permite enfrentar no solo las adversidades externas, sino también las luchas internas, transformando tanto nuestro mundo interior como el exterior. Por tanto, al considerar la vida y todas sus encrucijadas, al enfrentar las opciones que definen nuestro destino, debemos preguntarnos, ¿cuál es el acto de coraje que se requiere de mí en este momento? La respuesta a esta pregunta no solo configura el curso de nuestra vida, sino que también define el tipo de persona en la que nos convertiremos. Así que, mientras avanzamos, recordemos las palabras de estos grandes pensadores y enfrentemos nuestro camino con la determinación de actuar con coraje, no importa lo difíciles que puedan parecer las decisiones. En cada momento de elección, tenemos la oportunidad de afirmar nuestra voluntad, de enfrentar nuestra libertad con coraje y de vivir auténticamente, de acuerdo a nuestros principios más profundos. La historia está llena de figuras como Iván el Terrible, que utilizó su audacia para asegurar su poder a una edad temprana. En la literatura, personajes de Dostoevsky enfrentan dilemas morales que requieren un coraje extraordinario. Estos ejemplos no solo muestran actos de valentía, sino también cómo el coraje puede transformar a las personas y los eventos alrededor de ellas, a menudo dejando una marca imborrable en la historia. Consideremos más profundamente la figura de Iván el Terrible.
Ascendió al trono de Rusia a la tierna edad de 16 años, después de haber superado años de intrigas y amenazas que rodeaban su infancia. Su decisión de coronarse a sí mismo como zar, una movida audaz y sin precedentes, fue un acto de coraje extraordinario que cambió el curso del gobierno ruso, marcando el inicio del Estado ruso centralizado. Iván no solo enfrentó a sus enemigos con una ferocidad temible, sino que también emprendió grandes reformas que, aunque controvertidas, fueron fundamentales para modernizar Rusia. Esta capacidad de actuar con decisión en momentos cruciales, de tomar el camino más arduo y enfrentar con valentía los desafíos que esto implica, es lo que distingue a las grandes figuras históricas. Iván el Terrible, a pesar de los aspectos más oscuros de su reinado, demostró un tipo de coraje que, aunque muchas veces brutal, fue decisivo en la formación de una nación. Pasando de la historia al reino de la literatura, encontramos a personajes como Raskolnikov, el protagonista de Crimen y Castigo de Dostoevsky. Raskolnikov es un joven estudiante que, bajo la presión de su propia ideología y circunstancias desesperadas, comete un asesinato que él cree justificado. El coraje no reside en su acto violento, sino en la lucha interna que sigue. La valentía que requiere para enfrentar las repercusiones de su acción, explorar las profundidades de su conciencia y finalmente confesar, muestra un tipo de coraje profundamente humano y complejo. Estos dilemas morales, donde los personajes deben actuar bajo presión extrema y enfrentar no solo las consecuencias externas, sino también las internas de sus acciones, nos muestran que el coraje puede tomar muchas formas. No siempre es heroico en el sentido convencional, pero siempre es transformador. Es esta transformación, a menudo dolorosa y llena de conflicto, la que fascina y enseña. El coraje, entonces, se revela no solo en las grandes batallas o en los actos de heroísmo evidente, sino también en el enfrentamiento silencioso de la propia conciencia, en la voluntad de hacer lo correcto cuando hacer lo incorrecto sería infinitamente más fácil. En la literatura, estos momentos proporcionan una ventana a la complejidad del alma humana, ofreciendo lecciones que trascienden las páginas y resuenan en la vida real. En cada uno de estos casos, tanto en la historia como en la literatura, el coraje actúa como un catalizador para el cambio. Transforma a las personas y, por extensión, los eventos alrededor de ellas, dejando huellas que a menudo moldean el curso de la historia. Es una fuerza que, aunque a veces se manifiesta en actos de violencia o en decisiones moralmente ambiguas, siempre busca afirmar una voluntad, enfrentar un destino o redimir un error. Así que cuando reflexionamos sobre el coraje, tanto en los anales de la historia como en las obras de gran literatura, vemos un tema común. El coraje es disruptivo, es poderoso y es, en última instancia, definitorio. No es simplemente la capacidad de actuar, sino la audacia de actuar conscientemente, de tomar decisiones que no solo cambian el estado de las cosas externas, sino que también transforman internamente a quienes tienen la valentía de actuar. Por lo tanto, al observar estas figuras y personajes, nos vemos desafiados a preguntarnos: ¿cuál es el coraje que necesito en mi vida? ¿Cómo puedo, como ellos, usar mi valentía no solo para enfrentar los desafíos externos, sino para transformarme a mí mismo y a mi entorno de manera significativa y duradera? El coraje se puede desarrollar. A través de prácticas diarias y enfrentando pequeños desafíos, podemos fortalecer nuestra audacia. No se trata de actos grandiosos. A menudo, el verdadero coraje se muestra en las decisiones cotidianas que tomamos. Cada paso audaz, cada decisión valiente, por pequeña que sea, construye un camino de confianza y resiliencia que nos prepara para los desafíos mayores. Consideremos esto más detenidamente. El coraje no es una cualidad estática, es una capacidad que se cultiva y se fortalece con el uso, como un músculo. Cada día nos enfrentamos a situaciones que, aunque pueden parecer triviales, son oportunidades para practicar el coraje. Podría ser algo tan simple como expresar una opinión impopular, comprometerse con una nueva responsabilidad o incluso enfrentar un miedo personal. Piense en cómo algo tan cotidiano como iniciar una conversación difícil puede requerir un acto de valentía. Tal vez necesite discutir un tema delicado con un amigo o confrontar a un colega sobre un problema laboral. Estos son los momentos en los que el coraje se convierte en una herramienta esencial,
permitiéndonos abordar estas situaciones con integridad y resolución. El coraje también implica la disposición a fallar. Sí, fallar. Porque a través del fracaso aprendemos y crecemos. Tomar riesgos calculados y enfrentar el miedo al fracaso es esencial para desarrollar la resiliencia. Cada fracaso nos enseña una lección valiosa sobre cómo mejorar, cómo ser más efectivos y, lo que es más importante, cómo perseverar. Ahora, ampliemos nuestra perspectiva. El coraje en la vida diaria también se refiere a la consistencia. La verdadera prueba del coraje a menudo no es en un único acto de heroísmo, sino en la capacidad de mantener la disciplina y la firmeza a lo largo del tiempo. Se trata de seguir adelante con nuestros compromisos, incluso cuando las circunstancias se vuelven difíciles o cuando nuestro entusiasmo inicial se ha desvanecido. Además, el cultivo del coraje es un proceso introspectivo. Requiere que nos conozcamos profundamente, que entendamos nuestros miedos y limitaciones y que trabajemos conscientemente para superarlos. Esto podría significar aprender a controlar nuestra ansiedad, superar nuestras inseguridades o simplemente aprender a confiar más en nuestras propias capacidades. Este proceso introspectivo también demanda honestidad brutal. Ser sinceros sobre nuestras fallas y limitaciones no es fácil, pero es necesario para el crecimiento personal. Cada momento de honestidad personal nos acerca un paso más hacia ser más valientes y resueltos. Imaginemos ahora cómo el desarrollo del coraje afecta a los demás a nuestro alrededor. Al demostrar coraje, no solo nos transformamos a nosotros mismos, sino que también servimos como modelos a seguir para nuestros amigos, familiares y colegas. Nuestro coraje inspira coraje en los demás, creando una cultura de valentía y acción. Por último, no olvidemos que el coraje no es exclusivo de los grandes líderes o héroes de la historia. Cada persona tiene la capacidad de ser valiente en su propia vida. Ya sea que esté enfrentando desafíos personales, profesionales o sociales, el coraje es accesible y aplicable para todos. En conclusión, el coraje es mucho más que un simple acto de audacia. Es una práctica diaria de enfrentar miedos, aceptar desafíos y vivir con integridad. Al cultivar el coraje en la vida diaria, no solo nos preparamos para los grandes desafíos, sino que también enriquecemos nuestra vida cotidiana, mejoramos nuestras relaciones y fortalecemos nuestra comunidad. Hoy hemos visto cómo el coraje y la vacilación no solo afectan nuestra vida personal, sino que también resuenan a través de nuestras interacciones sociales y cómo somos percibidos por otros. Atrévete a ser valiente, a tomar decisiones firmes, y observa cómo el mundo se abre ante ti. El coraje es una de las virtudes más fundamentales que podemos cultivar. No se trata solo de enfrentar el peligro o la adversidad. Es la capacidad de mantenerse firme en nuestras convicciones, de avanzar a pesar de los miedos y de actuar con integridad en todas las circunstancias. La vacilación, por otro lado, nos retiene, nos encierra en una prisión de dudas y nos impide alcanzar nuestro verdadero potencial. Piensa en cómo cada acto de coraje, por pequeño que sea, puede tener un efecto dominó en tu vida y en la de quienes te rodean. La valentía en el ámbito personal, como enfrentar un miedo o superar una dificultad, fortalece nuestro carácter y nos prepara para desafíos mayores. En el ámbito social, el coraje nos permite establecer límites claros, comunicar nuestras necesidades y defender nuestros valores, lo que a su vez mejora nuestras relaciones y nos gana el respeto de los demás. Nos hemos sumergido en las filosofías de grandes pensadores, quienes nos han mostrado que el coraje no es solo una cualidad admirable, sino una necesidad existencial. Schopenhauer nos enseñó que el coraje es la manifestación de una voluntad inquebrantable. Sartre, que es la aceptación de la libertad y la responsabilidad que ésta conlleva. Y Dostoevsky, que es la valentía de enfrentar nuestras verdades más profundas, por dolorosas que sean. Hemos visto cómo figuras históricas como Iván el Terrible utilizaron el coraje para cambiar el curso de la historia, y cómo personajes literarios enfrentaron dilemas morales con una valentía que nos inspira a mirar dentro de nosotros mismos. Estos ejemplos nos muestran que el coraje puede ser disruptivo, pero también transformador, moldeando no solo nuestras vidas, sino también el mundo a nuestro alrededor. Y no olvidemos el poder del coraje en nuestra vida diaria.
Al enfrentar pequeños desafíos con valentía, construimos un camino de confianza y resiliencia. Cada paso audaz, cada decisión valiente, nos fortalece y nos prepara para los desafíos mayores que inevitablemente encontraremos. No se trata de actos grandiosos, sino de decisiones cotidianas que, acumuladas, nos transforman. En un mundo donde a menudo nos sentimos presionados a conformarnos y a evitar el conflicto, ser valiente es un acto revolucionario. Es un acto de autodefinición y autodeterminación. Al elegir el coraje, afirmamos nuestra voluntad de vivir auténticamente, de actuar conforme a nuestros valores más profundos y de aceptar las consecuencias de nuestras elecciones con dignidad. Así que, te invito a reflexionar sobre tu propia vida. ¿Dónde puedes ser más valiente? ¿Qué decisiones estás postergando por miedo? ¿Cómo puedes cultivar el coraje en tu vida diaria? Recuerda, cada acto de valentía, por pequeño que sea, es un paso hacia una vida más plena y significativa. El coraje no es la ausencia de miedo, sino la decisión de avanzar a pesar de él. Es la disposición a enfrentar lo desconocido y a aceptar la incertidumbre que viene con cada elección. Al cultivar el coraje, no solo mejoramos nuestras propias vidas, sino que también inspiramos a otros a hacer lo mismo. Creamos una cultura de valentía y acción, donde cada individuo es libre de perseguir sus metas y vivir de acuerdo con sus principios. Gracias por acompañarnos en este viaje de descubrimiento personal y empoderamiento. Espero que este análisis te haya inspirado a cultivar el coraje en tu vida diaria y a enfrentar los desafíos con una nueva perspectiva. Recuerda, el coraje es contagioso. Cuando tú te atreves a ser valiente, animas a los demás a hacer lo mismo. Hasta la próxima. ¿Alguna vez has sentido que, sin importar lo mucho que luches, la satisfacción siempre te elude? ¿Qué si consigues lo que deseas? ¿Simplemente surge un nuevo deseo, una nueva fuente de ansiedad? Según Arthur Schopenhauer, esto no es una anomalía de tu experiencia personal, sino una característica fundamental de la existencia humana. Explora con nosotros por qué la vida, en su esencia más cruda, es sufrimiento, y cómo nuestra propia voluntad, ese impulso irrefrenable que nos empuja día tras día, es realmente lo que nos condena a un ciclo perpetuo de dolor. Descubre qué podemos hacer al respecto y si hay alguna esperanza de encontrar paz en un mundo gobernado por deseos insaciables. La vida diaria absorbe a la gran mayoría de la humanidad en una serie de tareas y preocupaciones que, aunque necesarias, oscurecen una cuestión más profunda y desconcertante: la verdadera naturaleza de nuestra existencia. Esta falta de conciencia sobre el dilema existencial no es meramente una omisión casual. Es una omisión que tiene consecuencias profundas. Nos sumergimos en el ajetreo del día a día, persiguiendo metas a corto plazo y distracciones. Rara vez nos detenemos a reflexionar sobre la estructura fundamental de nuestra vida, sobre lo que realmente significa ser un ser humano en este vasto y a menudo indiferente universo. Arthur Schopenhauer, con su penetrante visión filosófica, no solo identificó este dilema, sino que nos empujó hacia una confrontación directa con él. A diferencia de otros pensadores que tienden a endulzar la píldora de la realidad con optimismo, Schopenhauer nos arrastra hacia las profundidades del pesimismo filosófico. Nos insta a mirar sin parpadeos las oscuras verdades de nuestra existencia, la futilidad, el sufrimiento innato y la perpetua insatisfacción que caracterizan la vida humana. Este enfoque no es un ejercicio de desesperación, sino un intento valiente de enfrentar la verdad en su forma más pura, desprovista de ilusiones. En el corazón de esta confrontación yace la cuestión de la voluntad, un concepto central en la filosofía de Schopenhauer. La voluntad, según él, es la fuerza primordial, irracional e incesante que impulsa toda existencia. No tiene dirección ni propósito, simplemente es. Es esta voluntad ciega, la que dirige nuestras vidas hacia deseos y aspiraciones que, incluso cuando se cumplen, raramente nos ofrecen un verdadero alivio o satisfacción. Estamos atrapados en un ciclo perpetuo de querer, obtener y, luego, querer de nuevo,
una espiral de deseo y desilusión que Schopenhauer describe con implacable precisión. Lo revolucionario de Schopenhauer no es simplemente su reconocimiento del sufrimiento como un elemento central de la vida humana, sino su insistencia en que debemos entender este sufrimiento como algo más que una molestia pasajera o una aberración. Para él es una característica definitoria de la existencia, algo que debe ser comprendido, confrontado y, en última instancia, trascendido a través de un profundo cambio en la percepción del yo y del mundo. Solo a través de este cambio radical podemos aspirar a obtener algún tipo de paz o serenidad. Este desafío que Schopenhauer nos presenta no es para los débiles de corazón. Requiere una disposición a cuestionar no solo nuestras creencias más superficiales, sino también las estructuras más profundas de lo que consideramos la realidad. Al sumergirnos en estas aguas filosóficamente turbulentas, podemos comenzar a ver destellos de comprensión que, aunque a menudo son incómodos, tienen el potencial de enriquecer nuestra comprensión de la vida, de nosotros mismos y de nuestro lugar en el cosmos. Al enfrentar estos desafíos, Schopenhauer no solo nos ofrece un espejo en el que ver nuestras más profundas ansiedades y miedos reflejados, sino también un mapa que, aunque intrincado y exigente, promete llevarnos hacia un mayor grado de autocomprensión y posiblemente hacia una forma más auténtica de existencia. A través de este enfrentamiento con la realidad cruda y a menudo desalentadora, podemos encontrar caminos hacia una libertad de tipo más profundo y significativo, liberándonos de las cadenas de deseos sin fin y de la perpetua insatisfacción que definen tanto de la vida moderna. En el núcleo de la filosofía de Schopenhauer encontramos un concepto tan fundamental como provocador: la voluntad. Esta voluntad no es una simple fuerza entre muchas otras, es la esencia misma de la existencia, el motor oculto detrás de cada fenómeno natural y cada impulso humano. No es guiada por la razón, ni sujeta a la moralidad. Opera más allá de los confines de la inteligencia humana, impulsando la existencia hacia adelante en un ciclo sin fin de deseo y satisfacción. Para entender a Schopenhauer, uno debe aceptar que la voluntad es omnipresente y omnipotente en su reino. No hay aspecto de la vida que escape a su influencia. Esta voluntad es lo que da forma al mundo en su estado más crudo y primario. No busca beneficio, no distingue entre el bien y el mal. Simplemente es. Esta indiferencia fundamental es lo que hace que la voluntad sea tan fascinante y aterradora al mismo tiempo. ¿Cómo interactuamos entonces con esta voluntad, si es tan incomprensible y poderosa? Schopenhauer nos ofrece una visión sin adornos de la vida, desprovista de las ilusiones reconfortantes que a menudo nos venden. Este es un camino filosófico no para tranquilizarnos, sino para confrontarnos con la realidad última de nuestra existencia. Es aquí donde la filosofía de Schopenhauer golpea más fuerte, desafiando nuestras percepciones cotidianas y mostrándonos la maquinaria implacable de la voluntad que subyace a todo. El reconocimiento de que la voluntad es irracional y ciega nos lleva a un punto crítico en la comprensión de Schopenhauer. Esto significa que nuestras luchas, nuestros éxitos y fracasos están en última instancia influenciados por una fuerza que no se preocupa por los resultados. En este marco, la libertad que perseguimos se revela como una especie de ilusión. Nuestras elecciones y esfuerzos, aunque necesarios y a menudo heroicos, se juegan en un teatro orquestado por la voluntad. Schopenhauer nos invita a mirar este escenario no con resignación, sino con un tipo de valentía intelectual. Al aceptar la naturaleza de la voluntad, podemos comenzar a liberarnos de sus garras. No intentamos cambiarla. Eso sería inútil, sino entenderla. Y en ese entendimiento, encontrar una forma de existencia que acepta la realidad en sus términos más fundamentales. Este entendimiento no nos lleva a la apatía. Al contrario, nos impulsa a buscar formas de vida que reconozcan la potencia de la voluntad, pero que no estén completamente sometidas a ella. Schopenhauer nos habla de la contemplación estética, del arte y de la música como medios para trascender temporalmente la voluntad.
Estas prácticas no son escapismo, sino formas de engagement que nos permiten experimentar el mundo sin el filtro constante del deseo personal. Así, la filosofía de Schopenhauer, aunque profundamente desafiante, es también liberadora. Nos muestra que al entender la naturaleza de la voluntad, podemos esculpir un espacio para la serenidad en nuestras vidas. En lugar de ser arrastrados sin cesar por la corriente de deseos y miedos que la voluntad engendra, podemos encontrar momentos de paz genuina. En última instancia, la enseñanza de Schopenhauer sobre la voluntad nos desafía a repensar no solo nuestra relación con el mundo exterior, sino también con nosotros mismos. Al confrontar la realidad sin ilusiones, podemos aspirar a una forma de sabiduría que es rara y profundamente necesaria en nuestra época. Una sabiduría que reconoce la complejidad de la vida sin ceder al cinismo o al desespero. Imaginen un mundo donde cada pulsación de deseo, cada estiramiento del alma hacia algo que anhela, no trae consigo el fruto de la satisfacción, sino más bien un eco de vacío que resuena con la inminente llegada del siguiente deseo. Esta es la visión que Schopenhauer nos ofrece de la existencia humana, un teatro en el que cada acto de la obra se traduce en sufrimiento. No porque el mundo sea inherentemente cruel, sino porque la estructura misma de la vida, gobernada por la voluntad, está diseñada para perpetuar este ciclo. Schopenhauer nos lleva a un reconocimiento provocador, casi inquietante, que toda satisfacción es fundamentalmente negativa. En su visión, no experimentamos la felicidad como una presencia positiva, sino como la mera ausencia temporal del sufrimiento. Es decir, cuando un deseo es satisfecho, no es que haya una adición de felicidad a nuestro ser, sino simplemente una breve pausa en nuestro sufrimiento constante. ¿Qué implica entonces esta percepción para nuestra comprensión de la vida y cómo la vivimos? Schopenhauer nos insta a reconsiderar nuestras persecuciones y nuestros valores. Si el sufrimiento es la norma y la satisfacción es esencialmente la ausencia de dolor, entonces nuestras metas y sueños necesitan ser evaluados con esta lente crítica. Este marco puede parecer desalentador, pero también puede servir como un catalizador para un profundo autoexamen. Consideremos la implacable búsqueda de deseos y objetivos en nuestra vida diaria. Desde la educación hasta las carreras profesionales, desde las relaciones hasta los logros personales, estamos continuamente empujando hacia lo que creemos que nos traerá satisfacción. Sin embargo, según Schopenhauer, cada logro solo da lugar a nuevos deseos. Cada satisfacción se disuelve en más necesidades. Este ciclo es lo que él describe como la rueda de Ixión, perpetuamente girando, con nosotros atados a ella. Pero no todo es sombrío en la filosofía de Schopenhauer. Aunque pinta un cuadro del sufrimiento como una constante, también nos proporciona una salida, una manera de relacionarnos con esta realidad de una manera que puede ser sorprendentemente liberadora. Schopenhauer propone que el camino hacia una paz más duradera radica en la transmutación de nuestro enfoque de vida, de perseguir deseos a entender y mitigar el sufrimiento, tanto el propio como el de los demás. Esto nos lleva a la ética de la compasión, central en el pensamiento de Schopenhauer. Al reconocer que el sufrimiento es una condición universal, podemos desarrollar una profunda empatía por los demás. Esta empatía no solo alivia el sufrimiento de los demás. Al actuar con compasión, alteramos nuestra propia relación con la voluntad, pasando de ser sus víctimas a convertirnos en testigos conscientes y, finalmente, en aliviantes de su poder. Al adoptar esta perspectiva, podemos comenzar a ver el sufrimiento no como un enemigo a vencer, sino como una verdad fundamental de la existencia que puede enseñarnos sobre la profundidad de la vida y nuestra capacidad para la profundidad emocional y moral. No es que Schopenhauer nos pida que abracemos el sufrimiento por el sufrimiento mismo. Más bien, sugiere que a través del sufrimiento podemos llegar a una comprensión más rica de lo que significa ser verdaderamente humano. Al final,
La lección de Schopenhauer sobre el sufrimiento es una invitación a una vida examinada con mayor profundidad. Nos desafía a cuestionar no solo cómo perseguimos la felicidad, sino también cómo y por qué enfrentamos el sufrimiento. Al hacerlo, podemos descubrir formas de vivir que son más ricas y más resonantes con la condición humana en su esencia más verdadera y cruda. Explorar la naturaleza del deseo y del dolor, según Schopenhauer, nos sumerge en una reflexión sobre la condición humana que es a la vez reveladora y profundamente desafiante. Nos encontramos, según él, en una dinámica de constante oscilación entre la lucha y el letargo, cada uno alimentando al otro en un ciclo perpetuo. El deseo, que nos impulsa hacia adelante en busca de satisfacción, parece prometer un alivio del dolor de la existencia, pero en realidad, cada satisfacción solo prepara el escenario para el próximo deseo, cada vez más exigente y esquivo. Schopenhauer nos invita a considerar una perspectiva donde la felicidad no es un estado permanente a alcanzar, sino un breve interludio entre periodos de deseo y tedio. Esta visión plantea una pregunta crucial. ¿Cuál es el verdadero valor de nuestros deseos si su satisfacción solo nos lleva a más deseo, o peor aún, al aburrimiento? La respuesta a esta pregunta puede cambiar radicalmente nuestra forma de vivir y de interactuar con el mundo. Consideremos el deseo no solo como un impulso hacia algo que falta, sino como el muy tejido de nuestra existencia cotidiana. Cada día, desde el momento en que despertamos, estamos impulsados por deseos menores y mayores, desde el café matutino hasta aspiraciones de carrera y relaciones personales. Schopenhauer nos muestra que estos deseos, aunque parezcan benignos, son en realidad eslabones en la cadena de nuestra propia insatisfacción. Esta constante renovación del deseo, que Schopenhauer equipara con una sed que nunca se sacia completamente, podría verse como una maldición. Sin embargo, también ofrece una oportunidad para la introspección y el crecimiento personal. Si reconocemos que la satisfacción del deseo es fugaz, podemos comenzar a buscar formas de bienestar que no dependan tan fuertemente de la gratificación inmediata. ¿Cómo podemos entonces vivir de manera que el deseo no nos domine? Schopenhauer sugiere que una vida contemplativa, una vida dedicada no a la acumulación de bienes o experiencias, sino al entendimiento y apreciación del mundo tal como es, podría ser la clave para mitigar el ciclo de deseo y dolor. Esta no es una solución fácil ni un escape del mundo, sino una invitación a enfrentar la realidad con una nueva perspectiva, una que valora la profundidad y la reflexión sobre la gratificación instantánea. En el fondo, Schopenhauer no está simplemente denunciando el sufrimiento que acompaña al deseo. Está cuestionando la premisa de que la vida debe ser una búsqueda interminable de satisfacciones efímeras. Este cuestionamiento puede ser visto como un llamado a reconsiderar lo que valoramos y por qué, y a reorientar nuestras vidas hacia metas que reconozcan tanto la inevitabilidad del deseo como la posibilidad de encontrar significado más allá de su satisfacción. Adoptar tal enfoque puede liberarnos de las garras del deseo constante al mostrar que muchos de nuestros deseos son, en última instancia, distracciones de preguntas más profundas sobre el propósito y el significado. Al profundizar en nuestra comprensión del sufrimiento y al aceptar el tedio como parte de la experiencia humana, podemos comenzar a liberarnos de la tiranía del deseo perpetuo. Schopenhauer, entonces, no nos ofrece un antídoto simple contra el sufrimiento o el tedio, sino una estrategia más sofisticada. Comprenderlos, aceptar su rol en nuestras vidas y aprender a navegarlos con intención. Esto requiere una madurez emocional y filosófica que va más allá de la simple búsqueda de placeres fugaces y nos lleva hacia un compromiso más profundo con la vida en todas sus facetas, tanto las dolorosas como las mundanas. Schopenhauer no nos deja sin recursos frente al incesante sufrimiento que define la condición humana. Nos ofrece, en cambio, herramientas poderosas y trascendentales, el arte y la ética. Cada una actúa en nuestra psique
y nuestra experiencia de formas fundamentalmente diferentes, pero ambas apuntan hacia una liberación del sufrimiento inherente a la voluntad. Comencemos con el arte. Según Schopenhauer, el arte tiene la capacidad única de elevarnos por encima de las preocupaciones y deseos cotidianos que nos encadenan a un ciclo interminable de sufrimiento. Cuando estamos verdaderamente inmersos en una experiencia estética, ya sea a través de la música, la pintura, la literatura o cualquier otra forma, somos transportados a un estado donde la voluntad pierde su poder sobre nosotros. En esos momentos no deseamos, no queremos nada más que estar presentes en el arte, absorbidos por su belleza y complejidad. El arte, por tanto, actúa como un portal a un estado de ser que Schopenhauer considera cercano a la libertad última de la voluntad. Es una pausa en la vida donde el sufrimiento se suspende, no porque se nos haya arrancado de nuestras vidas, sino porque hemos trascendido su influencia a través de la contemplación pura. Por otro lado, la ética de Schopenhauer nos ofrece una ruta menos escapista, pero igualmente profunda. A través de la ética, Schopenhauer propone una vida de comprensión y compasión hacia la condición universal del sufrimiento humano. Esto no solo incluye reconocer nuestro propio dolor, sino también el de los demás, llevándonos a vivir de manera que minimicemos el sufrimiento general. Este enfoque ético culmina en el ascetismo, la negación de la voluntad de vivir. Schopenhauer no promueve el ascetismo como una renuncia a la vida misma, sino como una afirmación de una vida más allá del constante tirar de la voluntad y sus deseos. En este sentido, el ascetismo es la expresión máxima de la ética, una vida dedicada a la espiritualidad y la renuncia a los deseos que nos atan al ciclo de sufrimiento. Estas estrategias, aunque puedan parecer opuestas, una encontrando libertad a través de la belleza y la otra a través de la renuncia, son, en realidad, complementarias. Ambas buscan liberar al individuo del yugo de la voluntad. El arte nos libera temporalmente, ofreciéndonos momentos de respiro y belleza, mientras que la ética cambia nuestra trayectoria de vida hacia una que reconoce y se alinea con la profunda realidad del sufrimiento humano. La propuesta de Schopenhauer es revolucionaria porque transforma nuestra relación con el sufrimiento y el deseo. No se trata de eliminar el sufrimiento o de suprimir el deseo, sino de transformar nuestra respuesta a estos. Es un llamado a una vida de profunda conciencia y compromiso con la realidad de nuestra condición. En última instancia, Schopenhauer nos invita a considerar que la verdadera liberación no viene de satisfacer todos nuestros deseos, sino de redirigir nuestra energía hacia el entendimiento y la compasión. Es un desafío que nos pide reevaluar no solo nuestras prioridades personales, sino también la forma en que interactuamos con el mundo. Adoptar las estrategias de Schopenhauer no es fácil. Requiere coraje, introspección y una disposición a enfrentar la realidad sin ilusiones. Pero para aquellos que están dispuestos a embarcarse en este camino, ofrece la posibilidad de una vida más rica y significativa, marcada no por la búsqueda interminable de satisfacción, sino por un compromiso genuino con la profundidad y la verdad de la existencia humana. En el núcleo de la filosofía de Arthur Schopenhauer yace una invitación a enfrentar la cruda realidad de nuestra existencia con honestidad y valentía. A través de su exploración profunda del sufrimiento, el deseo y la voluntad, Schopenhauer no solo desentraña las complejidades de la condición humana, sino que también nos proporciona estrategias significativas para navegar este terreno a menudo turbulento. El arte y la ética, dos pilares en su pensamiento, no son meras distracciones o consuelos. Son herramientas poderosas que ofrecen caminos hacia una mayor comprensión y, en última instancia, hacia una posible trascendencia del dolor perpetuo que define tanto de nuestra existencia. Schopenhauer nos invita a mirar más allá de la superficialidad de la felicidad efímera y a adentrarnos en una existencia donde la belleza, la ética y el entendimiento mutuo se convierten en las verdaderas fuentes de una vida rica y plena. En última instancia, la filosofía de Schopenhauer no nos sumerge en el pesimismo, sino que nos arma con una perspectiva que es tan realista como liberadora.
Nos muestra que, aunque la vida es indiscutiblemente marcada por el sufrimiento, también está repleta de oportunidades para encontrar significado y belleza en la profundidad de nuestra experiencia humana. Esta es la esencia de una vida bien vivida según Schopenhauer, no una que evade el dolor, sino una que lo comprende y lo transforma en un catalizador para el crecimiento personal y el enriquecimiento colectivo. Con estas reflexiones, Schopenhauer nos desafía a confrontar nuestro propio ser y nuestro mundo con un nuevo nivel de profundidad y comprensión. Nos ofrece no soluciones fáciles, sino una manera robusta de enfrentar la vida con dignidad y propósito. Quizás, en este enfrentamiento y en esta aceptación de la realidad, encontremos la verdadera paz y felicidad que tanto anhelamos. Con estas palabras, cerramos nuestra exploración de las ideas de Schopenhauer, llevando con nosotros no solo un entendimiento más profundo de su filosofía, sino también una guía para vivir nuestras vidas con mayor autenticidad y resonancia.